Hola, buen día chicos y chicas. El día de hoy vamos a trabajar una actividad muy interesante que se denomina Conocemos las historias de Carlos y Laura. Estamos en la semana 31, día 1. En el área de personal social estamos en la fecha 2 de noviembre. Para ello vamos a ver los recursos para esta actividad. Son cuadernos, lápiz, lapicero, anexo, las historias de Carlos y Laura. Nuestra meta para el día de hoy es explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. Asimismo, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos o sesiones de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos desarrollar los siguientes criterios: describir tu situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, es decir, mencionar tus fortalezas y dificultades. Describir tus sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identificar e indicar las causas de dichos sentimientos. También expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Ahora, dicho todo eso, vamos a empezar. Para explicar tus fortalezas y dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, primero lee los textos del anexo, las historias de Carlos y Laura, que se encuentra en la sección recursos. Vamos a leer la historia de Carlos. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se siente cansado porque le han asignado más labores en la casa desde que su mamá ha vuelto a trabajar fuera del hogar después de la cuarentena. Ahora debe cuidar a su hermanita de 6 años, ayudarla en sus tareas del colegio, calentarle la comida y asegurarse de que coma lo necesario. Antes tenía el apoyo de su tía, pero ella ha viajado. Carlos siente que ya no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en Casa ni para cumplir las tareas y actividades que su profesora le asigna. Cuando las realiza, además de que le falta tiempo, le es difícil entender qué es lo que se espera que haga. Se siente estresado y cree que no puede hacerlo todo bien. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar y desarrollar sus tareas y actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Su sueño es ser arquitecto y sabe que lo logrará estudiando con mucho esfuerzo. Ahora identifica las fortalezas, las dificultades y los sentimientos de Carlos. Luego responde las siguientes preguntas. La pregunta: ¿cuáles son las fortalezas de Carlos? Es cuidar a su hermanita y ayudar a su mamá. ¿Cuáles son las dificultades que tiene Carlos? Que no tiene tiempo para realizar las actividades de Aprendo en Casa. ¿Cómo crees que se siente Carlos? Pues Carlos se siente estresado y se siente muy mal. ¿Por qué crees que Carlos se siente así? Carlos se siente así porque no se da tiempo para cumplir con todas sus actividades en casa. ¿Qué decisión ha tomado Carlos? Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar y desarrollar con sus tareas y cumplir con todo lo necesario. Muy bien, eso es lo que ha decidido Carlos. ¿Qué opinas de la decisión de Carlos? Muy buena su decisión, es la de organizarse y así pueda cumplir con todo lo necesario. Ahora leemos la historia de Laura. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares.
Sin embargo, está preocupada porque últimamente no logra comprender algunos de los textos que le envía su profesora. Estos son cada vez más extensos y contienen palabras que no conoce. Cree que no es buena para la lectura de ciertos temas. Su profesora le ha dicho que debe leer con un diccionario a la mano, pero cuando lo usó se sintió molesta porque igual no comprendió el significado de algunas palabras. Hoy, su profesora nuevamente le ha enviado un texto que le cuesta mucho entender. Laura ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor así porque evitará sentirse fastidiada. Leído la historia de Laura, ahora identifica las fortalezas, las dificultades y los sentimientos de Laura, luego responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Laura? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Y cómo crees que se siente? Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y se siente molesta. Sus dificultades son no poder entender lo que lee. ¿Por qué crees que Laura se siente así? Porque no comprende los textos que lee. ¿Qué decisión ha tomado Laura? No seguir leyendo. ¿Qué opinas de la decisión de Laura? Que es una mala decisión porque ella debe buscar estrategias junto a las recomendaciones de su profesora para que pueda comprender y salir de esa duda. Como habrás podido descubrir, a partir de la lectura, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, pues deben desarrollar las tareas y actividades escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las labores que debe realizar para cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura no logra comprender algunos textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Al respecto, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno o en hoja. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al desarrollar tus tareas y actividades escolares? Describe brevemente tu situación personal. ¿Has pasado por alguna situación similar? Esa es una respuesta muy personal de cada uno. Entonces, vas a describir muy brevemente esta tu situación. Carlos y Laura tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen a partir de la situación en la que se encuentran. Seguramente tú ya los identificaste al leer y responder las preguntas del anexo. Por ejemplo, Carlos, la fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La fortaleza de Laura es que siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas. La dificultad de Carlos es que el tiempo no le alcanza para desarrollar bien sus tareas y actividades escolares. La dificultad de Laura es que no comprende algunos textos que lee porque son muy extensos y contienen palabras que no conoce. Y el sentimiento de Carlos se siente mal y estresado por la falta de tiempo para realizar sus tareas y actividades escolares. Y Laura se siente mal y molesta por no lograr comprender los textos que lee. Así como Carlos y Laura y todos tenemos fortalezas, dificultades y sentimientos que surgen al desarrollar tarea o actividad. A continuación lee y responde las preguntas en tu cuaderno. ¿Cuáles son las fortalezas al desarrollar tus actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? Me gusta cumplir con mis responsabilidades y mis tareas de aprendo en casa, y lo que no sé, pregunto a mi profesor o a algún familiar en casa. ¿Cuáles son tus dificultades? En algunas ocasiones mis dificultades son sacar resúmenes y conclusiones. Estas son unas respuestas de un alumnito de 6º grado. ¿Cómo te sientes al respecto? Un poco frustrado, pero pregunto a mi prima, que es mayor, y a mi profesora, y con eso despeja mis dudas.
¿Por qué te sientes de esa manera? Porque a veces siento que no voy a poder y me siento un poco inseguro. Muy bien. Esa es una encuesta o unas preguntitas que se le ha hecho a un niño de sexto grado. Por otro lado, de acuerdo con las historias de Carlos y Laura, ambos tomaron una decisión respecto a su situación. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar y desarrollar sus tareas y actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Sin embargo, Laura ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor así porque evitará sentirse fastidiada. Como vemos, Carlos decidió esforzarse y continuar con sus tareas, mientras que Laura dejó de realizarlas. Probablemente se encuentren muchas niñas y niñas del país de esa manera, pero ¿cuáles serán las consecuencias positivas y negativas que deberán asumir con responsabilidad? En tu cuaderno escribe argumentos que respaldes cada decisión. Por ejemplo, Carlos hace bien en esforzarse y seguir realizando sus tareas y actividades escolares. De esa manera aprenderá más. ¿Qué más pasará con Carlos? Carlos sueña con ser arquitecto, por eso debe seguir estudiando para lograrlo. ¿Qué más podemos decir de Carlos, que es un niño muy estudioso? Carlos pasará a secundaria y será un buen niño y no tendrá problemas en sus estudios. Y al culminar sus estudios secundarios, postulará a una universidad y logrará ingresar. ¿Por qué? Porque es un niño que persevera. Carlos es un niño que persevera y no deja de lado su meta. En cambio, en Laura, si Laura deja de realizar sus actividades de lectura, podrá tener más tiempo para jugar. ¿Qué más? Laura, ¿qué más podremos decir de Laura? Laura dejará de lado los estudios, perderá el interés por ir al colegio para el otro año, para el siguiente año. Quizás Laura repita de año, quizás Laura no logre las competencias o los objetivos planteados que debe cumplir en el sexto grado y no pasará a primer año de secundaria. Y su futuro será un incierto. Luego de haber analizado las decisiones de Carlos y Laura, responde esta pregunta en tu cuaderno. ¿Cuál es tu postura respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia y por qué? Dado el contexto que estamos pasando por esta pandemia, la educación de todos no debe parar y una de las formas adoptadas por el gobierno es en forma virtual y todos debemos de seguir estudiando y poniendo de nuestra parte. Tras haber escrito la explicación, revísala mediante la siguiente lista de cotejo. Describí mi situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Mencioné mis fortalezas y dificultades, sí. Describí mis sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Sí, expresé mi postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las actividades y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Sí. Entonces, luego de esas, responde esta pregunta. La explicación sobre tus fortalezas y dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, ¿cumplió con todos los criterios? Sí, cumplió con todos los criterios. ¿Qué debes mejorar? ¿Qué deberías hacer? De ser necesario, corrige y mejora tu explicación. Ahora, con tu familia. Importante compartir con nuestra familia. Comenta con tus familiares las historias de Carlos y Laura. Diles con cuál de los estudiantes te identificas y por qué. ¿Por cuál de los estudiantes te identificarás? ¿Con Carlos o Laura? ¿Positivo o negativo?
con Carlitos, ¿no? Carlitos, un buen estudiante. Léeles la explicación sobre tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia y luego pídeles que te brinden su opinión al respecto. Reflexiona. Recuerda la meta de hoy, es explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. En tu cuaderno copia el siguiente cuadro y responde ¿qué sabías sobre las dificultades, los sentimientos al desarrollar tareas y actividades escolares en el contexto ocasionado por la pandemia? ¿Qué sé ahora y cómo lo aprendí? Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Suscríbanse y denle like para que otros estudiantes también compartan esta sesión de aprendizaje muy interesante. Gracias.